Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar analizando lo que fue finalmente. Ha pasado muchísimo tiempo, más de lo esperado, porque generalmente entre mundial y mundial hay 4 años. Esta vez tuvimos que esperar un par de meses más, porque como ya se sabe, esta Copa del Mundo se desarrolla a fines de este 2022 y no a mediados de año como se han desarrollado cada uno de los mundiales. Pero finalmente llegó el día y se abrió una nueva edición de la Copa del Mundo con una novedad. Por primera vez en toda la historia, el equipo anfitrión Qatar perdió en el partido inaugural. En esta oportunidad fue 2-0 frente a Ecuador, el conjunto dirigido por el argentino Gustavo Alfaro, que dejó muy alta la vara en lo que va a ser uno de los grupos seguramente más peleados de este mundial, y con 2 tantos de Ener Valencia se terminó llevando el partido en un encuentro que la realidad es que Ecuador lo ganó de principio a fin, hizo lo que tenía que hacer en la primera etapa y controló totalmente el partido en el complemento, a tal punto que terminó mereciendo hasta convertir algún gol más. Vamos a estar analizando todo lo que dejó el partido, lo que viene y también algunos datos y curiosidades. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando rápidamente las alineaciones. Ambos equipos formaron como iban a formar en un arranque. Es cierto que hubo quizás alguna duda en cuanto a los nombres, pero en lo que se refiere a la formación, al esquema, a la alineación de cada uno de los equipos, no hubo ninguna sorpresa. Qatar, como siempre, juega con los 2 carrileros, con los 3 centrales, 3 mediocampistas y la pareja de delanteros, mientras que Ecuador forma con ese sólido 4-4-2 que le permite atacar quizás en pocos momentos, pero siendo muy efectivo y también siendo muy sólido defensivamente. Los 11 de Qatar para este debut, primer partido de la selección qatarí en la historia de la Copa del Mundo. De hecho, es la única selección en este mundial que debuta en un torneo de esta magnitud. Los otros 31 equipos han participado al menos de un mundial. Los 11 de Qatar fueron los siguientes: el arquero Saad Al-Shib, de flojísimo rendimiento. En general todo Qatar tuvo un rendimiento muy flojo, o por lo menos de lo esperado, porque se sabe que todos los jugadores de la Liga de Qatar juegan justamente en la liga local, en la liga qatarí, y por eso quizás no se esperaba un gran nivel individual. Pero por todo lo que había mostrado Qatar en las competencias de selecciones, tanto en la CONCACAF como también en la Copa América, y ganando la Copa de Asia, se esperaba un debut en el cual estuvieran un poco más a la altura. Ningún futbolista pudo estar en ese nivel que le permitiera a Qatar siquiera patear al arco, porque en los 90 minutos eso es una novedad. Qatar no realizó ningún disparo entre los 3 palos de Ecuador. Los defensores del equipo qatarí: el carrilero por derecha fue Pedro Miguel, los 3 centrales fueron Bassam Hujan, Boualem Kouki, Abdelkarim Hassan, y el carrilero izquierdo fue Homam Ahmed. Los 3 mediocampistas: el capitán Hassan Alidos, el mediocampista central fue Karim Boudiaf y el otro volante fue Abdelaziz Hatem, mientras que la pareja de delanteros estuvo conformada por Almoez Ali y Akram Afif. Por el lado de Ecuador, con algunas dudas, sobre todo en la mitad de la cancha, porque normalmente el mediocampista central es Carlos Grueso, pero como llegaba con alguna que otra dolencia, de hecho se había dudado de si iba a llegar o no a disputar esta Copa del Mundo, Gustavo Alfaro por lo menos en este primer partido decidió mantenerlo en el banco de suplentes. El resto del equipo sí era más o menos de lo que se venía hablando. El arquero fue Hernán Galíndez, de 0 participación en este partido, únicamente tuvo que tocar la pelota con los pies cuando sus propios compañeros le daban pases hacia atrás. Los 4 defensores fueron Ángelo Preciado, Félix Torres, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán. Mitad de la cancha para Gonzalo Plata, Jackson Méndez, Moisés Caicedo y Romario Ibarra. Y los delanteros fueron Michael Estrada y la gran figura del partido, Ener Valencia. El compromiso tuvo un arranque frenético, porque tan solo 4 minutos Ener Valencia, justamente el recién mencionado futbolista, abría el marcador y todo parecía indicar que al seleccionado sudamericano se le iba a hacer muy fácil el compromiso en sí. Sin embargo, a instancias del VAR, recordemos que ahora todos los partidos tendrán el uso de la tecnología, y también hay una diferencia en relación al Mundial de Rusia, donde ya hubo VAR, sino que ahora hay offside tecnológico. Lo que quiere decir es que aunque un futbolista esté adelantado por tan solo 1 milímetro, la tecnología lo va a corroborar, y por eso en esta situación, a tan solo 4 minutos, el primer gol de la Copa del Mundo fue anulado por fuera de juego.
Sin embargo, el grito de gol para el delantero ecuatoriano no tardaría mucho en volver a surgir, porque a los 16 y luego de un penal que le cometieron a él, convertiría desde los 12 pasos el primer tanto de esta Copa del Mundo. Con 33 años y 16 días, Ener Valencia se convierte en el jugador más veterano en anotar el primer gol de una edición de Copa del Mundo, superando a Alessandro Altobelli, futbolista italiano que marcó en la edición de México 1986 frente a Bulgaria con 30 años y 184 días. También hay que decir que este penal es el primero para Ecuador en toda la historia de la Copa del Mundo, y también por primera vez el primer gol de un mundial se anota desde el punto de penalti, desde un penal. Y otra curiosidad que no mencioné anteriormente es que, más allá de que en Rusia 2018 hubo VAR, no se anuló ni un solo gol a instancia del VAR. Sí hubo otras jugadas discutidas, como convalidación de penales, tarjetas rojas y otras situaciones, pero nunca en los 64 partidos de la Copa del Mundo que se jugó hace 4 años en Rusia fue anulado un gol por el VAR. En esta oportunidad, a tan solo 2 minutos y 38 segundos, que fue cuando efectivamente Valencia convirtió el gol, fue anulado el tanto por fuera de juego. En esa primera media hora de partido, Ecuador fue superior, como básicamente fue superior durante todo el encuentro, pero claro, en esa primera mitad sabía que tenía que hacer la diferencia en el marcador, y es por eso que nuevamente Valencia, luego de un muy buen centro, en este caso de Ángelo Preciado, marcaría el segundo, un cabezazo verdaderamente sorprendente al palo derecho del arquero Al-Shib, que por cierto ya había cometido un error en el gol anulado por offside de Valencia a tan solo 2 minutos de iniciado el partido, y en esta oportunidad está claro, no fue un error, nada pudo hacer, pero aún así tampoco puso resistencia en ninguno de los tantos de Ecuador, más allá de que ninguno de los dos, como dije, tuvo una verdadera responsabilidad. La defensa de Qatar fue verdaderamente muy floja y se esperaba muchísimo más del conjunto catarí en este partido. Por el lado de Ecuador hizo lo que tenía que hacer, se defendió en los momentos adecuados, y si bien es cierto que no atacó mucho, la supremacía de Ecuador fue más que nada por el dominio del partido en sí, y no tanto por generar una gran cantidad de jugadas de gol. No tuvo tantas ocasiones para convertir, pero en esta oportunidad, en el primer tiempo, con los 2 tantos de Ener Valencia, le alcanzó para irse al descanso por 2-0. En el complemento, Ecuador reculó, le dio la pelota a Qatar, que no supo cómo manejarla, la movía de un lado para el otro, siempre en la mitad de la cancha, no hubo profundidad y en ningún momento logró inquietar el arco de Galíndez, que, como dije, no tuvo que realizar ninguna parada en los 95 minutos que duró el partido. Otra curiosidad para destacar es que Ener Valencia convirtió los últimos 5 tantos de Ecuador en Copas del Mundo. De hecho, el conjunto ecuatoriano no convertía un gol desde el Mundial de Brasil 2014, cuando por la segunda jornada del Grupo E derrotó 2-1 a Honduras. En aquella oportunidad, los 2 tantos de Ecuador los marcó Ener Valencia, y el tanto que había convertido el conjunto sudamericano en la primera jornada en la derrota 2-1 ante Suiza también lo había marcado Valencia, por lo que para irnos a un gol no anotado por Valencia de un futbolista ecuatoriano hay que irnos al Mundial de Alemania 2006, teniendo en cuenta que Ecuador no fue ni a Rusia 2018 ni a Sudáfrica 2010. En aquella oportunidad fue Iván Caviedes, el 15 de julio del 2006, en el triunfo 3-0 frente a Costa Rica, quien convirtió el último tanto de un futbolista ecuatoriano en una Copa del Mundo que no es Ener Valencia. Además, con este triunfo, Ecuador iguala el récord entre victorias y derrotas en Copa del Mundo. Ha jugado un total de 11 partidos y ha conseguido su victoria número 5. Derrotó 1-0 a Croacia en Corea-Japón 2002, venció 2-0 a Polonia y 3-0 a Costa Rica en el Mundial de Alemania 2006, el recién mencionado triunfo 2-1 contra Honduras en Brasil 2014, y ahora aparece ganando por primera vez en un partido inaugural, primera derrota, como dije al principio, de un anfitrión en una Copa del Mundo, en el primer partido obviamente, 2-0 a Qatar. Ecuador se posiciona bien en un grupo que va a ser muy pero muy complicado, teniendo en cuenta que uno se imagina, por lo menos de mi perspectiva, que Qatar va a dar un poco más de pelea en los próximos 2 partidos. En este encuentro frente al seleccionado ecuatoriano no mostró absolutamente nada, y el conjunto conducido por el argentino Gustavo Alfaro, con el sello propio del entrenador que lo devolvió a la Copa del Mundo tras 8 años, se llevó correctamente estas 3 unidades. Ahora deberá pensar en el próximo partido, teniendo un día más de descanso, porque recordemos que Países Bajos contra Senegal estarán jugando mañana, por lo que en el próximo
compromiso, que será Ecuador contra el equipo europeo, mientras que Qatar estará enfrentando al conjunto africano, ya se van a poder empezar a definir ciertas posiciones de cara a los octavos de final. Si hablamos de datos finos en cuanto al partido, Ecuador tuvo la pelota el 53%, más que nada en la primera parte, donde sí desarrolló el juego ofensivamente que pretendía su entrenador, mientras que Qatar tuvo la pelota con un 47%, obviamente sin lastimar en ningún momento. Las dos situaciones más claras que tuvo el conjunto asiático en todo el partido fueron en los finales de cada uno de los tiempos. Sobre el final de la primera parte, un centro desde la derecha que no llega a conectar uno de los atacantes y termina siendo desviado, mientras que en la segunda mitad hubo una jugada, la única quizás, en la que agarran mal parado a la defensa de Ecuador, pase largo de casi 60 metros a la espalda de Hincapié, y el delantero recién ingresado, Mohamed Muntari, le pega casi con una volea que termina yéndose por arriba cerquita de Galíndez. Después de eso, Qatar prácticamente no inquietó a Ecuador, como lo dije durante todo el video. En cuanto a pases realizados, 350 para Qatar, 411 para Ecuador. En cuanto a remates, en total 5 para Qatar, 6 solo para Ecuador. Como dije, el conjunto sudamericano no tuvo grandes situaciones de gol, pero sí dominó el partido en base a la contundencia del primer tiempo y a la solidez de la segunda etapa. Y disparos al arco, 0 para Qatar y 3 para Ecuador. Los 2 goles más un tiro más que terminó sacando el arquero catarí al futbolista Gonzalo Plata. Faltas 15 por lado, tarjetas amarillas 4 para Qatar y 2 para Ecuador. Esto recién empieza, se jugó el primero de 64 partidos. Mañana continuamos con más acción en esta Copa del Mundo.